Muy buenos días a todas y a todos. Para presidir este evento contamos con la presencia del doctor Francisco Guerrero Aguirre, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Nos honra también con su presencia el doctor Marco Antonio Baños Martínez, consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, el maestro Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. También aquí en el presidium el maestro Juan Pablo Mirón Tomé, consejero presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Agradecemos igualmente la presencia de la licenciada Patricia Estrada, prestigiada periodista poblana, quien nos va a hacer el honor de moderar esta mesa. Desde luego nos acompañan también las consejeras electorales, maestra Claudia Barbosa Rodríguez. La consejera Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo. La consejera maestra Flor de T. Rodríguez Salazar. Así como los consejeros electorales Federico González Magaña y José Luis Martínez López. Está también con nosotros la licenciada Lalel Lara Gómez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral Estatal. Muchas gracias también a todos ustedes que nos acompañan en este día tan especial. Les solicitamos amablemente al maestro Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presidente del Consejo General del IEE, nos brinde un mensaje de bienvenida. Gracias, Felipe, pues muchas gracias. Agradezco por supuesto a todos los medios de comunicación que nos acompañan en este día tan importante y a todos, todas y todos los invitados. Por supuesto, un agradecimiento también a nuestra moderadora Pati Estrada, ha destacado por su postura crítica y firme en todas las mesas que hemos tenido, los diálogos de cívica, consejero Marco Baños. También un agradecimiento, conocemos la agenda que tiene ahorita el Consejo Electoral. De hecho, tuvimos una reunión nacional de los consejeros y las consejeras de Puebla en estos 2 días. Como todos sabemos, desde el 8 de septiembre, pues el INE trae una carga de trabajo muy importante y luego aparte ese mandato legal de tener también un ojo pues sobre la labor que llevan a cabo o que llevamos a cabo los gobiernos públicos locales electorales. Por supuesto, al doctor Francisco Guerrero, secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, un agradecimiento por visitar Puebla también en estos días complicados. Muchas gracias, reconocer públicamente la labor que desempeña para el fortalecimiento de la democracia en todo el continente americano. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Por supuesto, al consejero electoral Juan Pablo Mirón Tomé, también un agradecimiento por esta iniciativa que se presenta el día de hoy del eleccionario a través de la Comisión de Capacitación. También a los demás miembros de esta comisión, un agradecimiento por el impulso que tuvo este proyecto, que sin duda alguna será de gran fortalecimiento. Lo mismo a Arturo Espinosa Silis, que anda por ahí, lo tengo perdido un poco, que nos ayudó también a llevar a cabo a través de este equipo electoral, de ordenar nuestras ideas para que podamos llevar a cabo esta presentación de lo que es el eleccionario. Será una plataforma que presentará de manera clara y objetiva información, que es una obligación que tenemos las autoridades electorales locales y cada una de las etapas del proceso electoral, poder irle informando de manera muy puntual. Recordemos que uno de los avances que nos dejó la reforma electoral de 2014 es este principio de máxima publicidad al cual estamos sujetos, y no solo sino obligados las autoridades electorales en poder implementar acciones que fortalezcan esta máxima publicidad. Es un deber que tenemos con los ciudadanos y lo cumplimos con muchísimo gusto. Yo quisiera, antes de ceder uso a la palabra
a nuestra moderadora, dar dos ideas muy puntuales. Una de ellas es que las autoridades electorales somos una caja de cristal y hoy en día más que nunca tenemos que llevar a cabo, cumplir nuestras funciones dentro de esta caja de cristal. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos observadas y observados por todos y todos los ciudadanos del estado de Puebla, que vayan dando seguimiento puntual a cada una de las actividades que tenemos. Y el otro tema también es, hoy en día también más que nunca tenemos las autoridades electorales que reconocer y finalmente buscar dar un paso hacia adelante, o ir más bien un paso adelante de la información que tenemos que dar a todas las poblanas y a los poblanos respecto de cada una de las fases del proceso electoral, respecto a esa obligación también de ir informando de manera muy puntual procedimientos o instancias críticas de un proceso electoral, en los cuales tiene que estar muy bien informada la ciudadanía de una manera preventiva, ¿no? Para que vayan conociendo en qué consiste el PREP, en qué consiste el conteo rápido, los cómputos tan importantes que son los que van a dar finalmente los resultados después de la jornada electoral, tanto para las elecciones, las 3 elecciones que tendremos en nuestro estado. El Instituto Electoral asume ese compromiso de poder dar información oportuna y veraz sobre este proceso electoral, y por ello tendremos o contaremos con esta plataforma. Tenemos la obligación de transparentar la información que vamos generando, y yo estoy convencido que es el primer paso a través de la transparencia para poder empoderar a los ciudadanos en este ejercicio y en este proceso electoral tan importante a nivel nacional. No hay mejor manera de hacerlo que a través de la tecnología de la información. El uso de las redes sociales, sin duda alguna, es de vital importancia, y lo será este flujo de información que tengamos, autoridades electorales, los partidos políticos, los ciudadanos, medios de comunicación. Por eso es muy importante que nos acompañen en este evento para poder también pedirles de manera muy respetuosa, en un ánimo de colaboración, que los medios de comunicación sean la vía para poder informar cada una de las fases, y también en cierto momento podernos permitir a las autoridades electorales poder explicar cuestiones técnicas muy relevantes de los procesos electorales. Quisiera agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Seguramente este leccionario que hoy se inaugura será un centro de información confiable, será una herramienta de capacitación constante, y esperemos que sea de gran utilidad para todas y todos. Muchas gracias. A continuación se proyectará el video del eleccionario, por lo que solicitamos amablemente su atención. A continuación, le pedimos al maestro Juan Pablo Mirón Tomé ofrezca una breve explicación del eleccionario. Amigos y amigas, buen día. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por su presencia. Pati Estrada, gracias por tu colaboración. Gracias, presidente Jacinto Herrera, compañeros y compañeras consejeros del Instituto Electoral.
Saludo con aprecio la presencia del secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos, Francisco Guerrero, y del consejero Marco Baños del Instituto Nacional Electoral. Sean bienvenidos. Es una realidad que las elecciones cada vez son más competidas. La información que se genera es mayor y el debate público es más intenso. Somos ciudadanos del siglo XXI, haciendo lo mejor que podemos para interactuar con instituciones diseñadas en el siglo XIX, basadas en tecnologías de la información del siglo XV. La comunicación ha evolucionado. Antes se hacía de forma unidireccional y los medios eran escasos. Había que prender la televisión o la radio para escuchar lo que los conocedores de los temas opinaban, o al día siguiente leer el periódico. Hoy esto ha cambiado. Internet ha generado una revolución a la hora de crear y utilizar información. Actualmente, el 99.9% de la información se genera de manera digital. Esto es lógico si consideramos la pluralidad de canales de comunicación existentes, las redes sociales, la mensajería instantánea, los videos on demand, podcasts y blogs. Prácticamente toda la ciudadanía somos difusores masivos de información en tiempo real. Para ejemplificar lo anterior, cada minuto que pasa, los 2.700 millones de personas con acceso a Internet que se calcula hay actualmente en el mundo, envían más de 200 millones de correos electrónicos, realizan 2 millones de consultas a Google, suben 48 horas de video a YouTube, escriben más de 100.000 mensajes en Twitter, publican casi 30.000 nuevos artículos en sitios como Tumblr o WordPress y suben más de 6.000 fotografías a Instagram y Flickr. Para fortalecer nuestra democracia no solo se trata de producir y tener más información, sino hacer algo con ella. Estoy convencido que ante un proceso electoral de la magnitud y relevancia del que se desarrolla en Puebla y en el país, como autoridad electoral, tenemos que plantear nuevas formas de difundir la información que generamos. Comunicar nuestra labor para acercarnos a la ciudadanía, a los y a las periodistas, observadores y observadoras electorales. Por ello es que les presentamos el Eleccionario, una plataforma de capacitación y de difusión de información, con la que buscamos dar a conocer de manera sencilla y clara las reglas que regirán el próximo proceso electoral, la información más importante que todo ciudadano o ciudadana debe conocer y los datos que son esenciales para que periodistas y quienes desempeñan funciones de observación electoral puedan desarrollar de la mejor manera posible su labor. El eleccionario consta de 6 secciones. Primero, el manual electoral. Es un descargable en el que de una manera muy simple explicamos los diferentes aspectos de la legislación electoral, con el objetivo de que cualquier persona pueda entender qué autoridades electorales participan, cuáles son las reglas para los partidos políticos y candidaturas independientes, el sistema de financiamiento y fiscalización, lo que hacemos para organizar la jornada electoral y el sistema de medios de impugnación. Tenemos el honor de que nuestro manual tenga 2 introducciones realizadas por las doctoras María Marván y Gabriela Warketin. Segundo, los conversatorios. Sabemos que durante el proceso electoral se requerirá del análisis de temas que desde ahora consideramos serán relevantes y otros que irán surgiendo, pero también sabemos que el tiempo para organizar los foros y eventos de discusión de manera inmediata será escaso. Es por ello que vamos a elaborar 5 conversatorios en los que de manera virtual especialistas en los temas analicen estos asuntos. Los videos los subiremos a la plataforma para que los puedan ver en el momento que cada uno prefiera. Esto los podrán encontrar a partir del mes de enero. Tercero, como complemento a la labor que realiza nuestra área de comunicación, hace para informar a la prensa sobre diferentes temas y aspectos que decidimos o realizamos en el instituto, el eleccionario tendrá una sala de prensa, en donde encontrarán de manera muy breve información sobre las decisiones más relevantes que vayamos adoptando durante el proceso electoral. Cuarto, durante el proceso electoral ocurren muchas cosas, fechas y plazos que son relevantes para el desarrollo del mismo. Para dar seguimiento puntual a las distintas etapas incluimos el cronómetro, que es una línea de tiempo en donde de manera sencilla se podrán identificar las fechas más relevantes del proceso electoral. Quinto, la agenda. El instituto tendrá actividades específicas que se llevarán a cabo durante estos meses, las cuales estarán registradas en la agenda del eleccionario, misma que si ustedes lo desean les avisará de manera directa en su correo electrónico las actividades que sean de su interés. Sexto y último, el eleccionario tiene una sección de datos esenciales, en la que se puede encontrar la información que consideramos más importante del proceso electoral, como por ejemplo números de ciudadanos del padrón electoral y listado nominal, los partidos políticos locales y nacionales que participan, el monto de topes de gasto de campaña, entre otros. Adicionalmente, el eleccionario pondrá a disposición de todas y todos los interesados una vía de información haciendo uso de WhatsApp, a través del cual únicamente estaremos difundiendo todos los nuevos contenidos que se suban al eleccionario.
Esto con la finalidad de que se reciban información en su celular de manera inmediata y en cuanto sea pública. La información que se genera durante el proceso electoral es mucha. Por eso buscamos con el eleccionario facilitar la identificación de aquella que resulta de mayor relevancia para el conocimiento de la ciudadanía, presentándola de una forma simple y atractiva. Estamos conscientes de que las elecciones son procesos complejos de organizar y entender. Por eso buscamos a través del eleccionario innovar a fin de comunicar de manera sencilla lo que no es tan simple. Los invitamos a todos y a todas a usar ya el eleccionario. Dentro de nuestra página web www.iepuebla.org.mx, el cual, conforme avance el proceso electoral, irá alimentándose de más información. Muchas gracias. Le dejamos la palabra a la periodista Patricia Estrada, quien nos va a hacer de moderar esta mesa. Adelante, Patricia. Gracias. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Gracias, Jacinto Herrera, presidente del Instituto Electoral del Estado. También gracias a todo el Consejo Electoral. Para mí es un honor estar con todos ustedes y compartir este foro, la verdad, de cara a un proceso electoral competido, histórico, y pues es importante ir conociendo sobre qué puntos tenemos que ir delineando hasta la política de comunicación. No que nos digan qué decir, pero sí cómo filtrar, sobre todo, pues tanto ruido electoral que lamentablemente pues siempre se registra, y bueno, no creo que sea la excepción el 2018. La dinámica es simple. Vamos a hacer algunas preguntas a los invitados sobre la importancia de la comunicación, también de la información durante el desarrollo de un proceso electoral, así que si no tienen inconveniente, arrancaríamos con la primera pregunta. Sería para el consejero Marco Baños. La elección del 2018 será la más grande en la historia de nuestro país, lo que implica que se generará una gran cantidad de información por parte de partidos políticos, candidaturas, autoridades electorales, medios de comunicación y ciudadanos, especialmente considerando las nuevas tecnologías de la información. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la importancia de que las autoridades electorales comuniquen clara y oportunamente su labor en el contexto de una elección? Por favor, consejero. Tiempo libre, consejero. Bueno, primero, muchísimas gracias por la generosa invitación que me han hecho las consejeras y los consejeros electorales, coordinados aquí por el maestro Jacinto Serrayonga, que es quien es el presidente del órgano electoral, y por supuesto me da muchísimo gusto estar en este momento con el doctor Francisco Guerrero, funcionario de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos, que en otro momento fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral. Entonces, obviamente es un tema muy importante. Creo que los consejeros electorales de esta entidad han dado un paso al frente en un tema que es de fundamental importancia, porque sí es cierto que tenemos enfrente la elección más grande que se ha organizado alguna vez en México. Es la primera ocasión que coinciden las elecciones federales con elecciones locales en 30 entidades federativas. Estamos muy cerca de estar en una jornada electoral general a nivel nacional, pero todavía faltan algunos tramos. Solo el estado de Baja California y el estado de Nayarit no tendrán elecciones locales en esta ocasión, tendrán federales, pero no tendrán locales. Pero en 30 casos sí habrá elecciones, en 9 de ellas hay elecciones para gobernador o para el jefe de gobierno en el caso de la Ciudad de México, y probablemente en Nuevo León se tenga que emitir convocatoria en caso de que el actual gobernador obtenga el número de firmas, porque él se tendría que ausentar de la responsabilidad, y ahí la Constitución local establece con claridad que si esto ocurre antes de que se cumplan los primeros 3 años, se tendría que convocar elecciones de gobernador. Entonces, digamos, ahora hay 9 elecciones de gobernador seguras y podrían ser 10. En total son 3.407 cargos de elección popular. Cuando digo 3.407 cargos, estoy incluyendo los ayuntamientos como que si fuera un solo cargo, pero ya desagregadas todas las regidurías y las sindicaturas que compiten, pues estamos en presencia de más de 18,000 puestos de elección popular que van a estar ahí. Y solo para que nos vayamos dando una idea, eso implicará tener en la disputa por los cargos de elección popular cerca de unas 38 a 40,000 candidaturas, dependiendo el número de los candidatos independientes y de cuántos candidatos a diputados, según los márgenes que tienen los partidos políticos, registren en el ámbito federal y en el ámbito de las 30 entidades federativas que tienen elecciones. Entonces, por ahí va más o menos la dimensión, con un padrón que se va a acercar en la lista nominal a los 88 millones
de electores, con una ubicación de casillas de cerca de 155,000 a nivel nacional, de las cuales más del 90% serán casillas únicas, y que de entrada eso empieza a generar una serie de situaciones importantes, porque en aquellas entidades federativas donde tenemos las 6 elecciones, presidente, diputados, senadores, el gobernador, los ayuntamientos y el Congreso, los escrutinios y cómputos en las casillas podrían tener ciertas cuestiones vinculadas al tiempo que nos podrían llevar a que los escrutinios y cómputos en las casillas pudieran terminar hacia las 11 o 12 de la noche. Imagínense, por ejemplo, la logística que tendríamos que armar y que impida que se retrase, por ejemplo, el programa de resultados electorales preliminares o los conteos rápidos para conocer la tendencia de la votación. No es una elección sencilla en términos logísticos, no es solo una elección que tenga muchos números que atender y que por consecuencia sea demasiado densa, sino es una elección cuya logística electoral tiene que sincronizarse de tal manera que no se vaya a generar una ola de especulación, por ejemplo, a partir de las encuestas respecto de los resultados electorales. El conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares tienen que funcionar muy bien. En medio de toda esa cantidad de cosas que se tienen que hacer por parte de la autoridad electoral, hay un conjunto amplísimo de decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se han discutido ahora y se están discutiendo en el ámbito de las entidades, a nivel federal ya lo hicimos, cuáles son los criterios para establecer los temas de la paridad, para poder postular a los candidatos a los cargos de elección popular, y en medio de eso, en entidades federativas como Chiapas, como el estado de Oaxaca, cómo funciona también el sistema del derecho indígena, es decir, los llamados usos y costumbres o los usos normativos que tienen estas entidades federativas, y cómo se van acompasando también los temas de la reelección en aquellos estados de la República donde esto ya será posible. Es una elección que también en términos jurídicos implica un reto muy amplio para las autoridades electorales. Y aquí me detengo un poco en el propósito de lo que estamos haciendo el día de hoy. La presentación de esta plataforma virtual que el Instituto ha denominado Eleccionario me parece que es un acierto, porque aquí de lo que se trata fundamentalmente es de que nosotros logremos comunicar con mucha eficiencia cuáles son las diversas actividades del proceso electoral, cómo están normadas esas actividades, como decían los consejeros aquí del órgano electoral de Puebla, quiénes son los que tienen las responsabilidades específicas y fundamentalmente cómo se procesan. Y voy a agregar un detalle que es muy importante aquí: cuánto cuesta la organización de esas actividades de los procesos electorales. Porque hoy día también el costo de las elecciones se ha metido en una amplia discusión respecto de lo que significa el costo de la democracia en nuestro país. Entonces, esta plataforma donde ellos con una línea del tiempo van colocando la información que tiene que ver primero con la programación de las actividades del proceso electoral, luego con la explicación de cómo se cumplen estas actividades del propio proceso electoral y cómo se toman las decisiones, y también la parte relativa a los costos. No escuché que lo mencionaran, pero yo supongo que tienen pensado también informar respecto de esta parte, que me parece a mí de fundamental importancia. Es lo que nosotros estamos buscando como un esquema de acercamiento al ciudadano. Para nadie escapa hoy día que las instituciones públicas en su gran mayoría, y no hablo solamente de las autoridades electorales, sino prácticamente de la totalidad de las instituciones de carácter público, tenemos un déficit de credibilidad y de confianza entre los ciudadanos. Y una de las maneras de revertir esta problemática está asociada a lo que decían los consejeros, a una capacidad de explicación de qué significan las elecciones, en este caso que es el ámbito de competencia que tenemos nosotros, pero también cómo procesamos las decisiones, cuál es el marco normativo que nos ampara, y vuelvo a insistir, cuánto nos está costando a cada uno de los ciudadanos. Y voy a poner un ejemplo con el tema de los costos de las elecciones, que a mí me parece importante. Recientemente la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de las elecciones para el Instituto Nacional Electoral con un recorte por 800 millones de pesos. Es un tema que sí toca actividades centrales del proceso electoral. Algunas cosas que tuvimos que hacer fue recortar, por ejemplo, el periodo de contratación de los capacitadores electorales. Estamos hablando de un ejército de cerca de 45,000 personas que irán a notificar domicilio por domicilio a cerca de 11 millones de personas, que servirán como base para la integración de las mesas directivas de casilla. Hay 4 días del periodo total de contratación de esos capacitadores que se tuvieron que, reducir para poder amortiguar una parte de los 800 millones reducidos por la Cámara de Diputados. Pero hay un detalle que también es importante.
por primera vez en la historia del Instituto Federal Electoral o Nacional Electoral, también las partidas presupuestales que tienen que ver con los partidos políticos, que como ustedes saben tienen oficinas dentro de las instituciones electorales, el INE es obviamente un ejemplo claro de esta situación, han visto por primera vez afectadas esas partidas presupuestales. Llegamos a un esquema de negociación donde, por ejemplo, las cámaras de diputados y senadores van a sostener los gastos de operación de las oficinas que tienen dentro del instituto, y en el caso concreto de la Comisión Nacional de Vigilancia, donde los partidos políticos también tienen asignados recursos específicos, hemos reducido alrededor del 20% del presupuesto original que ellos tenían previsto para el ejercicio del 2018. El financiamiento público de los propios partidos se ha vuelto una discusión de carácter nacional y está asociado incluso a iniciativas de ley que están planteando encontrar mecanismos más racionales para la asignación del financiamiento de los partidos. Yo apuesto también en esa ruta y soy partidario de que el financiamiento de los partidos se establezca con criterios mucho más racionales, porque estoy absolutamente convencido de que el monto total del dinero que hoy reciben los partidos políticos no se canaliza a las actividades operativas de los partidos políticos. ¿A qué me quiero referir con esto? Si ustedes revisan con mucho cuidado, van a ver cómo una parte importante de los recursos del financiamiento público, de los gastos ordinarios de los partidos, están comprometidos con el pago de sanciones de diversa naturaleza. Hay partidos que tienen hasta el 50% del financiamiento que tienen anualmente comprometido con el pago de las sanciones. Si los partidos tuvieran un poquito de mayor cuidado con no cometer cierto tipo de infracciones, que no tienen que ver con interpretación de criterios, sino con sanciones previsibles y que van a costos medidos por parte de los partidos, creo que podrían reducir el monto de esas sanciones y por consecuencia con menos recursos podrían realizar sus actividades. Un ejemplo es que en el sistema de fiscalización, donde se va revisando el gasto de los candidatos, los partidos políticos no suben la información de acuerdo a las reglas establecidas. Si un partido el día de hoy hace una contratación de un bien o servicio, dispone de hasta 3 días para poder subir la información. Si se retrasa con la subida de esa información, es decir, con la factura y con los datos necesarios para hacer la revisión de ese gasto, evidentemente la autoridad electoral va a sancionar a ese partido político. El 30% de las multas sobre los gastos de campaña de las elecciones del 2016 fue justamente por retrasos en la presentación de la información a las autoridades electorales. Por eso creo que hay situaciones que deberían de verse con mucho cuidado. Los ciudadanos también dicen por qué muchas actividades del proceso electoral son demasiado caras. Porque hemos construido un sistema de candados que nos han generado esquemas de legitimidad y de credibilidad sobre las elecciones que me da la impresión poco a poco tendríamos que ir deconstruyendo. Y pongo un caso concreto y seguramente Paco Guerrero con la experiencia internacional podría dar algunos ejemplos, pero nosotros en México imprimimos los listados nominales de electores en papel y seguridad. Pero recuerden ustedes que desde el año de 1992 y particularmente el proceso de 1994, la fotografía del ciudadano está impresa en la lista nominal. Entonces el primer gran mecanismo de verificación de que el elector es quien debe ejercer su derecho de voto es la coincidencia de la fotografía en la lista nominal con la fotografía que aparece en la credencial para votar. Entonces, ese tema omitiría o podría hacer que omitiéramos la impresión del listado nominal en papel seguridad, que es mucho más caro que un papel normal. Yo les diría que la diferencia de costo, para que ustedes se den una idea, de la impresión de los listados nominales de electores en papel seguridad frente a un papel que no sea de seguridad, son más o menos unos 46 millones de pesos para los listados nominales del 2018. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que las podríamos ir trabajando en un esquema de decisiones compartidas entre los partidos políticos que no lastimen, digamos, el tema de la credibilidad y la confianza en las elecciones, pero que al mismo tiempo generen un esquema de ahorros en la organización electoral para que esos recursos públicos se puedan utilizar en un esquema completamente diferente. Regreso al punto de la pregunta, me parece de fundamental importancia que la información fluya, que cada decisión, que cada actividad se vaya comentando, se vaya haciendo parte de lo que los ciudadanos deben tener para poder ir a las elecciones debidamente informados. Hay muchísimas situaciones que corresponden a las autoridades electorales que se tienen que dar a conocer a través de estos mecanismos y de muchos otros,
pero también hay mucha información que a los candidatos y a los partidos políticos les corresponde. Perú, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se colocan plataformas también por vía de internet, donde los candidatos van colocando información en el desahogo del proceso electoral. Nosotros también tendríamos que hacer un trabajo de convencimiento con partidos y candidatos para que ellos a su vez vayan presentando información que vaya permitiéndole al ciudadano saber cómo se hacen las cosas, por qué se hacen, bajo qué marco normativo, y eso vaya generando también esquemas de análisis para saber cómo se comporta la autoridad electoral, pero fundamentalmente cómo va a votar el ciudadano en las elecciones. Sin duda, la información es hoy día uno de los elementos más útiles, y tenemos, y con esto cierro mi respuesta, tenemos un gran reto, porque obviamente la generación de muchísima información tampoco es una solución a la necesidad de que el ciudadano esté informado. Hay que generar información de carácter ejecutivo que sea muy puntual, información que le permita al ciudadano saber con precisión los temas que son de su interés. Si le colocamos, por ejemplo, si nosotros decimos es que las autoridades electorales somos muy transparentes y colocamos en una plataforma todas las resoluciones y los acuerdos, pues los ciudadanos se van a perder en ese mundo de información. Hay que generar información que sea, como dice la ley de acceso a la información pública, socialmente útil, es decir, datos, informes que le permitan a una persona con mucha rapidez adentrarse en los temas, en este caso de carácter electoral. Así que yo en lo particular felicito al instituto, me parece una iniciativa conveniente, y ojalá que estos ejercicios puedan replicarse en otros puntos de la República. Gracias, consejero. La siguiente pregunta. En el contexto internacional parece que una constante dentro de los procesos electorales es generar confusión a través de un manejo sesgado de la información. ¿Cómo se pueden prevenir las llamadas fake news? Tiene la palabra el doctor Francisco Guerrero. Muchas gracias, Patricia. Pues si yo tuviera esa respuesta me tendría que dar el premio Nobel, porque ha sido una de las constantes más importantes de los últimos 2 años. Primero, antes que todo, agradecerle a Jacinto, Juan Pablo, a Claudia, a todas las amigas y amigos del Consejo del Estado de Puebla. Por supuesto, un privilegio regresar a estar en una mesa con mi amigo Marco Antonio Baños, con quien tuve el privilegio de estar 5 años en la mesa del Consejo General del Instituto. Y estar en Puebla pues es un lujo adicional, porque es una ciudad que tiene siempre un gran atractivo. Mientras escuchaba la explicación que daba el consejero Baños sobre toda la numeralia y todos los esfuerzos que tiene que hacer el Instituto Electoral, pensaba en cómo, paralelamente a la narrativa de organización de las elecciones, hay una contranarrativa, y esta contranarrativa busca desde muchas perspectivas desaprobar, descalificar, ensuciar los procesos electorales. Si ustedes revisan lo que ha sido los últimos 2 años, vamos a ver 2 grandes tendencias que en todo el continente hemos podido ver en las observaciones electorales, de las cuales, por cierto, Juan Pablo ha sido parte en algún momento, el consejero Baños ha participado también en misiones de observación electoral. Lo que podemos ver son 2 grandes tendencias. La primera, ya no hay elecciones donde el spread, la diferencia entre el primero y el segundo lugar, sea como en los viejos tiempos de 7, de 10 puntos. Eso terminó. La etapa de elecciones que tienen apertura entre el primero y el segundo lugar desapareció. Y el segundo elemento que vemos, y este es un elemento muy importante, es que hay factores de lo que se ha llamado la lealtad democrática que se están resquebrajando. ¿Qué significa esto? Que si la diferencia, podría poner algunos ejemplos, el caso de Perú, que fue una elección muy cerrada entre el fujimorismo y PPK, el actual presidente de Perú, la elección en Ecuador, y la más reciente, la elección que tuvimos en Honduras, que todavía está en un proceso jurisdiccional. ¿Qué es lo que vemos en estas elecciones? Vemos que además de que existe esta narrativa del fraude, que se va construyendo meses antes de que se lleve a cabo el proceso electoral, esto también se acompaña casi en todos los procesos electorales de un segundo lugar que tiene mucha prudencia en reconocer al triunfador. El día de ayer seguramente vieron en una elección muy cerrada, también de menos de un punto porcentual en el Senado de los Estados Unidos en Alabama, donde Roy Jones finalmente perdió ante el candidato del Partido Demócrata, que ya teniendo el resultado del conteo rápido de una cadena de televisión, el reconocimiento del presidente Trump
hacia ese candidato. Aún así, el candidato derrotado no concedía esta victoria. Esto es algo que no habíamos visto en algunas tradiciones democráticas del mundo. Y yo les preguntaría, ¿por qué estamos viendo esto? Pues lo estamos viendo porque, si se vale la expresión, cuando los medios de comunicación y el modelo de comunicación estaba basado en la prensa escrita, en la radio y la televisión que transmitían, el modelo y la forma en la que fluía la información era de una manera, y ahora estamos viendo todo lo contrario. ¿Qué vemos en estas elecciones que observa la Organización de Estados Americanos? Por ejemplo, alguien sube a la red un video, un acta electoral, sube una conversación, y esta se hace viral en menos de 10, de 15 minutos. Y en ese planteamiento hay un alegato. Este alegato muchas veces, o casi la mayoría de las veces, está asociado a la inconformidad del candidato o partido que perdió y a quién dirige esa inconformidad. En primera instancia, la dirige, por supuesto, al órgano electoral, porque estima que ese órgano electoral no hizo su trabajo, que ese órgano electoral está parcializado, que ese órgano electoral está vendido. Esa es la primera parte de la narrativa. Y la segunda parte de la narrativa es buscar generar esta narrativa del fraude, esta crónica del fraude. Pero además hay algo adicional. Todo esto se da en un modelo de comunicación instantánea. Yo no sé ustedes, pero yo hace mucho tiempo que no tomo un periódico en papel entre mis manos. Virtualmente toda la información que me llegó viene de mi cuenta de Twitter. Se las doy, por cierto, si quieren que estemos en contacto. @PacoGuerreroA65, la repito, @PacoGuerreroA65. Ahí nos podemos seguir y podemos tener un buen diálogo. A mí la información me llega, y las alertas que me llegan son de las alertas que yo mismo seleccioné. ¿Qué fenómeno estamos viendo en torno a esta escogencia de medios de comunicación que uno sigue? Si tú eres de derecha, sigues puros medios de derecha. Si eres de centro, sigues medios de centro. Si eres de izquierda, tiendes a seguir medios de izquierda. ¿Qué están haciendo los medios modernos en la actualidad para poderle dar al lector alguna garantía de imparcialidad en el trabajo que está en la red? Pues existen ya algunos semáforos que buscan decir: tal y tal página de internet tienen esta tendencia, tal y tal página de internet van con este candidato. Y en los Estados Unidos lo estamos viendo. Por ejemplo, las personas que son seguidores del presidente Trump, pues son seguidores de espacios de internet muy específicos. Breitbart News, por ejemplo, ven Fox Televisión, pero los que son críticos del presidente Trump ven CNN, NBC, ABC. Bueno, eso por supuesto que también sucede en México y sucede en todos los países que hemos observado recientemente. El gran reto es el siguiente: ¿estamos recibiendo como ciudadanos solo la información que queremos recibir, o estamos abriéndonos a escuchar puntos de vista que incluso algunos de ellos podrían no gustarnos? Ustedes saben que hay esta tendencia natural de que cuando escuchamos un punto de vista que no nos convence, lo descalificamos de inmediato. ¿Por qué? Porque existe esta tendencia intolerante que construimos todos. No nos gusta ver este tipo de crónicas. El ejercicio que Juan Pablo, que Jacinto y que los consejeros y consejeras están construyendo a través de esta plataforma virtual del eleccionario, creo que es un ejercicio muy importante, porque debería acompañar, me permito sugerir, no solamente la actividad que hace el instituto, sino las propias réplicas que se generan desde los medios, y también algo que los institutos electorales tendrán que empezar a hacer, que es defender los planteamientos, las posiciones, las sentencias, las resoluciones que hacen, porque están en la arena pública y tienen un impacto en la arena pública. Coincido con el consejero Baños en que esa defensa no puede darse a través solamente de la lectura formal que solamente abogados o especialistas electorales tengan, pero sí explicar en términos sencillos, en términos que sean potables para los ciudadanos, qué es lo que está aconteciendo. Hoy en mi columna, todos los miércoles escribo en Excelsior, y hoy dedico mi columna a algo que les quiero compartir porque es una buena manera de combatir las noticias falsas. El gobierno italiano decidió sacar una iniciativa en sus escuelas secundarias que se llama Basta Bufale, que significa en español basta de mentiras. ¿Por qué? Porque los jóvenes entre los 12 y los 20 años, casi el 100% de la información que recaban lo hacen a través de internet.
a través de las distintas plataformas con las que se cuenta. Lo que está haciendo el gobierno italiano a través de la Secretaría de Educación y en un proyecto financiado por la Cámara de Diputados es brindar recursos para que los chicos puedan, con su profesor, a través de una pantalla digital, revisar la información. Y obviamente, cuando tenemos ciudadanos críticos que son capaces de dilucidar las mentiras, que son capaces de revisar las plataformas, por ejemplo, ahora vamos a empezar a ver en México una gran cantidad de propuestas. Y todos los candidatos van a proponer, de acuerdo a su agenda, a sus intereses, una serie de propuestas. ¿Qué esperaríamos de los medios de comunicación, particularmente que tienen una labor social fundamental? Pues que hagan cuentas de esas propuestas, que revisen la viabilidad de las mismas, lo que se llama, lo que hacen mucho los medios europeos y norteamericanos, que es el famoso fact-checking. Si yo propongo que voy a dar tanto o tales ventajas a un grupo poblacional específico, muy bien, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo lo vas a entregar? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Cuál es la viabilidad técnica de esa propuesta? Porque si no tenemos ciudadanos críticos, y si además ustedes saben muy bien que casi el 85% de la gente piensa, fíjense qué grave, el 85% de la gente piensa que la información que está en Facebook son noticias confirmadas. Y ustedes saben muy bien que en Facebook la gente sube opiniones, artículos, lecturas, que en muchas ocasiones lo que hacen es coincidir con su punto de vista. Pero ¿cuál es la obligación del periodismo moderno, del periodismo del siglo XXI? Pues es ejercer esta capacidad crítica de revisar, de determinar, de ver hasta dónde es posible. Concluyo con una reflexión que me parece que es importante. Creo que durante muchos años, y sobre todo antes del cambio de este modelo de comunicación política, que para efectos prácticos empezó a ser muy fuerte a partir del año 2007, como ustedes saben, el iPhone ya cumplió más de 10 años de haber salido al mercado. El hecho de que tengamos comunicación instantánea obliga a los políticos, a los partidos, a las instituciones electorales y por supuesto a los medios a ejercer una capacidad de crítica distinta. Con este programa, con el leccionario, con Basta Bufala en Italia, lo que debemos buscar es que los ciudadanos de los próximos 30 años, de los próximos 40 años, estos chicos que tienen ahora 15, 16 años van a votar en la próxima elección presidencial, muchos de los que se empezaron a formar desde el 2007 ya van a votar en este proceso, y evidentemente los políticos que han sido exitosos y los partidos que han sido exitosos, lo que han hecho es comunicarse directamente con los ciudadanos. A esta crónica de desconfianza a la que hacía referencia el consejero Baños, de por qué son tan caros nuestros procesos electorales, se ha añadido una segunda crónica, y esta crónica es una crónica de desconfianza hacia los políticos, hacia las instituciones. Revisen el Latinobarómetro de este año, y ustedes se van a dar cuenta dónde está posicionado México, no voy a ir más allá, revisen dónde estamos en la tabla, revisemos cómo está el aprecio a la democracia en el continente, y desafortunadamente tenemos el punto más bajo de aprecio. ¿Por qué? Porque particularmente hay una gran decepción ciudadana por el resultado de la gestión pública. Y aquí viene algo que probablemente es injusto. Terminan pagando los platos rotos de esta desconfianza hacia el proceso democrático los partidos, las autoridades electorales y los juzgadores, cuando el gran problema está en la eficacia del aparato público, es decir, en la incapacidad de la clase política, de todos los segmentos partidarios, de poder entregar resultados. Cuando a Donald Trump lo entrevistaron por primera vez, después de haber sido electo presidente de los Estados Unidos, la mujer que lo entrevistó le dijo que había una tradición en los Estados Unidos de que la página de internet, de Twitter del presidente, que se llama POTUS, así se llama la página, siempre tenía un cierto cuidado institucional para cuidar la institucionalidad de la figura, es decir, la imagen pública del presidente. Y el presidente Trump dijo algo que a mí me pareció muy sensato. Sé que es difícil a veces hacer comentarios positivos sobre algunos personajes, pero me pareció sensato lo que dijo. Él lo que dijo es que él jamás renunciaría a su página de Twitter. Y dio la razón de por qué no lo haría. Y yo creo que aquí los que son políticos, los que están en los partidos, los que están en los medios lo saben.
¿Ustedes renunciarían a tener contacto directo y personal, como es el caso de Trump, con más de 38 millones de votantes que reciben de manera directa al seguirte el mensaje que tú quieres poner en la mañana? Por supuesto que no. Entonces, tratar de regresar al viejo modelo de comunicación política estático, de comunicados, de fotografías pagadas en el periódico, sería tanto como que sustituyéramos nuestros vehículos por carretas, en lugar de tener electricidad pusiéramos velas, y que en lugar de tener calefacción tuviéramos hogueras en los hogares de cada uno de nosotros. La verdad es que el modelo se está acelerando. A mí no me sorprendería que en los próximos años un grupo importante de candidatos independientes y empresarios empezaran a tener una vida política mucho más intensa, porque el gran negocio de la comunicación política en este momento es cómo te le dirijo mi mensaje a ti. Y obviamente el viejo modelo de las campañas, el propio modelo de los spots que hemos nosotros creado en México con sus beneficios y con sus perjuicios, obviamente se va quedando rezagado. Así que, para concluir el tema de las noticias falsas, la única forma es construir ciudadanos críticos, ciudadanos que no crean todo lo que escuchen y que sepan que no por estar publicado en la red es verídico. Y ahí, pues los periodistas son nuestro aliado indispensable. Si no tenemos un periodismo más agresivo de análisis por lo que se sucede en la red y estas cuestiones de fact-checking o de checar la veracidad de los planteamientos, será difícil avanzar. Gracias, doctor Guerrero. Hoy en día las redes sociales, y ya lo comentaba el doctor Guerrero, están jugando un papel preponderante en los procesos electorales. Se ha llegado a decir que algunas candidaturas han triunfado gracias al buen manejo que han hecho de estos canales de comunicación. La pregunta sería, ¿cuál considera que será el papel de estas redes sociales en el proceso electoral 2017-2018? Por favor, consejero Marco Baños. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y, a ver, hace 2 días, en estas cosas que circulan justo por las redes sociales, me hicieron llegar un video donde uno de los actuales precandidatos habla de porcentajes con los cuales se informan a través de la televisión o a través de la prensa escrita de las noticias los diversos ciudadanos. Entonces hace las sumas, el 75%, dice el 10% en otro medio, el 15% en otro, y luego dice y el 2% en las redes sociales, en las noticias. La suma le da 102 a ese precandidato. No sé si lo pudieron ver, pero si no, por ahí búsquenlo, no me hagan decir no. Pero me llama la atención lo siguiente. A mí me llamó poderosamente la atención el comentario respecto a si es cierto que en el caso concreto de las noticias, como comentaba el doctor Guerrero, solo el 2% de las personas las lee a través de las redes sociales. Y no, porque en el último reporte que presentó la Sociedad Mexicana de Internet, primero nos dice un dato que me parece contundente. En México hemos arribado en estas semanas precedentes al 63% de la población de mexicanos entre 6 o más años que tienen acceso a la Internet. Y luego dice que de ese universo de la población mexicana, el 97% trabaja esencialmente en las cosas del intercambio de los videos, de los memes, de estas cuestiones. Pero el 79% busca noticias de este universo del 63% de los mexicanos entre 6 o más años. El 79% busca algún tipo de noticias y el 44% busca videos, 41% va a los blogs, 35% va a los foros y a la diversa publicidad que está en línea, un 12% de esos mexicanos que tienen acceso a la Internet. Entonces, me parece a mí que tenemos que hacernos cargo de que Internet es la nueva modalidad de acceso a la información que tenemos las mexicanas y los mexicanos con una enorme celeridad. En materia de elecciones hay muchísimas cuestiones que habría que revisar. Primero, en México no está regulada ninguna restricción a las redes sociales. Esa parte me parece que la debemos de tener suficientemente clara. Sería, en mi opinión, y creo que es una opinión compartida por muchos,
que cualquier norma que limitara el uso de las redes sociales podría ser limitativa del derecho a la libertad de expresión. Tuvimos un caso en el estado de Veracruz, cuando Fidel Herrera era el gobernador de esa entidad federativa, el doctor Guerrero debe recordar, y también deben recordar ustedes la famosa película del Rudo y Cursi, y hay una canción que se hizo en esa película que interpreta Gael García y tiene un estribillo, ¿no? El estribillo dice: yo te vi llorando, yo te vi llorando. En una adaptación tipo parodia que se hizo de esa canción, se referían al gobernador diciendo: yo te vi robando, yo te vi robando. Entonces la Dirección General Jurídica del Gobierno del Estado de Veracruz en aquel entonces le interpuso una solicitud de medidas cautelares al Instituto Federal Electoral para que se retirara del aire ese spot, ese video que estaba en YouTube. Y nosotros, al revisar el video, vimos que podría tener algunas... Antes estaba regulada una cosa que era la denigración en los spots o en los mensajes que se hacían respecto de las instituciones públicas o de los candidatos y partidos. Ahora ya se quitó esa parte de la denigración, porque además es medio inasible para poder establecer en términos jurídicos el efecto respecto de un mensaje. Denigrar significa, según la Real Academia Española, ennegrecer algo, pero eso traducido a cuestiones político-electorales es muy complicado. Se quitó y ahora solo se ha dejado el tema de la calumnia. Pero aquí entramos en un detalle que yo quiero citar. Cuando nosotros nos dirigimos a la representación de YouTube en México, ellos nos dijeron que no podrían bajar ningún video porque sería tentatorio de la libertad de expresión. Ellos consideraban que la plataforma era absolutamente libre y que ningún contenido tendría que ser censurado. Sin embargo, bajaron el video, pero lo bajaron por una situación de derechos de autor, porque dijeron que la parodia de la canción podría constituir alguna violación a los derechos de autor. Así se cubrió YouTube respecto de este punto. Pero lo que sí es un hecho es que a partir de esa y otras sentencias que han emitido o los tribunales electorales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las redes sociales tienen amplísima libertad para poder hacer que se transite información. Y ustedes lo saben muy bien, las redes sociales pueden servir para muchas cosas, para posicionar situaciones que le interesan a las instituciones, a los partidos, a los candidatos, sí, sin duda alguna. Pero también pueden servir para exaltar alguna situación que resulte indebida en el comportamiento de un actor político, de una institución pública, etcétera. Sirven para las dos cosas las redes sociales. Y las redes sociales también tienen un detalle que es importante, porque muchas personas que manejan las redes sociales y que desarrollan estrategias a través de las redes sociales lo hacen bajo cierto anonimato. Esa parte está ahí. Nosotros como autoridades sabemos muy bien que en el marco de las elecciones, por la vía de las diversas plataformas de redes sociales, va a circular muchísima información que tendrá como propósito posicionar, dar a conocer a un partido, a un candidato, a la plataforma de ese partido, o a resaltar situaciones que le interesa resaltar a un contendiente respecto del otro. Y se van a decir los dos, o los tres, o los cuatro contendientes cosas a través de las redes sociales. ¿Qué es lo único que las autoridades electorales hacen en materia de las redes sociales? No revisamos contenidos, eso sí lo quiero señalar con toda claridad. Alguien podría decir aquí, hay una disposición constitucional que prohíbe la circulación de propaganda denigratoria. Ah, bueno, pues sí, pero el detalle es que redes sociales en lo particular no tiene una restricción específica. Solo revisamos un detalle que sí es importante. Es un detalle que está asociado a los costos que los partidos o los candidatos pagan para colocar propaganda en las redes sociales. Y aquí valdría la pena citar un poco el ejemplo de la elección de Coahuila reciente, porque más allá de la discusión mediática en torno a la elección de gobernador en el estado de Coahuila, yo les voy a decir un detalle que es importante y que me parece sería el punto que detone la discusión para analizar ese caso en lo particular. En el caso de Coahuila, el tema de la discusión en términos de dinero iba de 1,5 millones a 2 millones de pesos. Ese era el punto de las multas que podían hacer el rebase del tope de los gastos de campaña. ¿Por qué? Porque esa entidad federativa fijó un tope muy pequeñito. Fueron 19.2 millones de la elección de gobernador. Un estado más chico como Nayarit estableció un tope más grande de 20.4 millones de pesos. Ahora,
de los 2 millones que al parecer habían no sido reportados como gastos de las campañas y que colocarían los gastos de Riquelme por encima del tope de campaña, más o menos 1 millón estaba concernido con videos colocados en las redes sociales, justamente. Pero nosotros no fuimos a los contenidos en las redes sociales, fuimos al costo específico que significó la colocación de esos videos en redes sociales, particularmente en la plataforma de Facebook, donde están acreditados los pagos que se hicieron a esa empresa por parte del Partido Revolucionario Institucional en las contiendas del pasado 4 de junio. Entonces, para decirlo con claridad, las autoridades electorales en materia de redes sociales solo ven gastos asociados a una propaganda sistemática en las redes sociales que puede ser identificada. Ahora, las propias plataformas de las redes sociales indican cuando se trata de algún esquema de publicidad que está pagado. Eso ya es muy fácilmente identificable, pero es lo que nosotros tenemos que revisar y sumarlo en dado caso a los topes de gastos de las precampañas o de las campañas según el momento en el que se trate. Pero toda la demás información, todos los demás contenidos que circulan por las redes sociales son, digamos, hasta ahorita en términos de los criterios establecidos por los órganos jurisdiccionales y lo que, digamos, se desprende de la legislación, son libres. El Instituto hace 2 días resolvió una solicitud de medida cautelar respecto de algunos videos que se han colocado en redes sociales con la imagen de José Antonio Meade como precandidato del Partido Revolucionario Institucional. Pues sí, nada más que el detalle es que se trata de redes sociales, no están en radio y televisión, y la prohibición genérica de la Constitución alude a que no se puede contratar propaganda en la radio o en la televisión, que eso tiene una connotación distinta. Entonces hay como muchas cosas que habrá que analizar. ¿Cuál va a ser el impacto real del uso de las redes sociales en el desahogo de los procesos comiciales? Yo diría que el impacto que las redes sociales están teniendo es creciente. Está, en mi opinión, desplazando los impactos que se pueden tener a través de los spots en la radio y la televisión. La radio y la televisión tendrá en el proceso electoral, siguiendo con la numeralia, tendrá más o menos 54 millones de spots, desde mañana que empiezan las precampañas hasta el 1 de julio del 2018, cuando concluye la jornada electoral. Con la jornada electoral se agota la administración de los 48 minutos diarios que tiene el Instituto Nacional Electoral para la propaganda de los partidos y de las autoridades electorales. En suma, daremos cerca de 54 millones de spots en 2.800 señales de radio y de televisión. Ha habido una discusión enorme con el tema de la spotización. Ese tema también ha sido ampliamente aludido, polemizado en muchos espacios, pero el hecho concreto es que en un medio de comunicación, es decir, en una señal de radio o en una señal de televisión, una persona podría ver, si está pegada en la televisión las 24 horas o las 18 horas de transmisión en la cual hay pauta de los partidos, pues verían 96 spots al día. Eso es el máximo que una persona ve, no va a haber 54 millones. Esa discusión es un poco de las falacias electorales que hay, porque ninguna persona podría ver 54 millones. ¿Quién está sintonizando 2.800 señales de radio y de televisión? Eso sería materialmente imposible, no hay manera de poder hacer eso. Pero si una persona adicta a la televisión, desde el momento que se despierta y hasta el momento que suspende la transmisión, el canal de televisión o la señal de radio, pues vería 96 spots en un día. Eso súmenlo por 155 días, que es más o menos la duración del proceso electoral, y sería el número máximo de spots. Dice por ahí un estudio que se hizo respecto de cuántas son las horas que una persona permanece frente a la televisión. Dicen que una persona adicta está entre 5 y 6 horas. Yo creo que son muchas más, pero vamos, si nos creemos esa parte, pues estaríamos hablando de un promedio de 50 a 60 spots de partidos políticos y autoridades electorales al día. Pero esos impactos que los spots están teniendo hoy día en el conglomerado que vota, me parece que irá pasando paulatinamente a un segundo plano. Es mucho más eficaz la propia velocidad, como ya lo decía mi colega Guerrero, con la cual los mensajes circulan por las redes sociales, y en unos cuantos minutos esa información puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, esa es una parte que me parece irá paulatinamente sustituyendo en los esquemas de la difusión de los candidatos, en el posicionamiento de los mensajes, pero también me parece que las autoridades electorales tienen
una ventanilla de oportunidad también para colocar información. Esta parte del leccionario, que me parece también debe tener salidas por la vía de las redes sociales, puede servir también para nutrir de información a la gente que efectivamente se convierta en un ciudadano crítico y que pueda analizar con mucho cuidado lo que está sucediendo. Obviamente, en el caso de las redes sociales, la libertad de expresión es un valor fundamental. No tenemos ninguna restricción en el punto, y las autoridades se han manifestado en el sentido de que obviamente esa parte debe de mantenerse en esos términos. No hay ningún punto, pero sí creo que es sí necesario resaltar que si este dato que nos está dando la Sociedad Mexicana de Internet es correcto, y el 63% de la población de entre 6 o más años tiene uso a la Internet, es obviamente impresionante el alcance que puede tener la información. Y lo que veíamos ahí es que al menos el 47% de ese 100% que tiene Internet busca noticias en los espacios, en los sitios de Internet. ¿Cuántos de nosotros leemos el periódico en el iPad o en el teléfono? ¿Cuántos de nosotros vamos a los portales de los propios diarios de circulación nacional, o a los canales de televisión, o a los programas específicos de análisis político que queremos ver? Las entrevistas, por ejemplo, que no se escuchan en la mañana, las podemos ver a través de los portales, escuchar a través de los portales en línea, o los buscamos en videos específicos de YouTube. Hasta la información del equipo más importante de fútbol en este país está ahí. En Pachuca, por ejemplo, tenemos ahí una cantidad impresionante de videos que narran nuestra historia, los sólidos que somos y por qué somos el mejor equipo de México, ¿no? Entonces, esa parte, todo ya está a través de Internet. Hoy día uno le da ahí en YouTube y quiero ver qué hace Jacinto, y pues ahí me salen todos los videos, todas las cosas que dijo, y que la gente ha ido paulatinamente metiendo a esos espacios. Así que me parece que redes sociales es el nuevo instrumento que hoy día coloca un elemento que va a generar impactos de muy diversa naturaleza en la conformación de sociedades críticas, sí, pero también en los esquemas del debate político, y obviamente va a permear el tema de los resultados. Gracias al consejero Marco Baños. Una última pregunta para el doctor Francisco Guerrero. En 2018 habrá observación electoral nacional e internacional. ¿Cuál es la importancia de los observadores electorales para estas próximas elecciones, doctor? Sí, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que un poco para abrir nuestra mente a lo que será el año próximo y no solo pensar en lo que sucederá en México, nosotros ya hemos recibido por parte del Instituto Nacional Electoral la invitación para que la OEA tenga una misión, que será una misión robusta, la que vendrá a observar el proceso electoral. Yo, por ser mexicano, obviamente no podré participar porque tendría un conflicto de interés inmediato solo por mi nacionalidad, pero aquí estará un grupo importante de observadoras y de observadores con una figura política también relevante, que como lo han hecho, Marco lo recordará, en el proceso electoral de 2012 nos tocó también tener una misión de la OEA fuerte. La OEA participará en México. Simultáneamente a su participación en México, el año próximo es como una suerte de superaño electoral. Y fíjense el tipo de elecciones que vamos a tener y en dónde vamos a tener. Y son democracias muy importantes del continente. Vamos a tener elecciones en Colombia, que puede ir a 2 rondas inclusive. Vamos a tener elecciones en Costa Rica. Vamos a tener, todas estas elecciones que estoy señalando son elecciones presidenciales. Vamos a tener elecciones en Paraguay. El próximo domingo tendremos elecciones en Chile. Vamos a tener también, por primera vez la OEA ha sido invitada a observar el proceso electoral en Brasil, una de las democracias más robustas del continente y que tiene, por cierto, voto electrónico. Vamos a asistir a este proceso en Brasil. La elección de Colombia va a ser una elección compleja. En el Caribe también habrá varias elecciones. Y las observaciones electorales se han ido transformando, sobre todo en los países que deciden invitar. De los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos, 30 de esos países han tenido o tienen alguna misión de observación electoral. Solamente no tienen la costumbre de invitar a la OEA Chile, Uruguay, Argentina y Barbados. Con la excepción de esos 4 países, todos los demás invitan a la OEA. Nosotros ejercemos anualmente un presupuesto de más de $8 millones para poder llevar a cabo esta observación.
Y la observación es una observación muy importante porque, primero, todos los observadores vienen de otro lado, no pueden ser observadores nacionales. Segundo, la observación es pagada con fondos internacionales. Y obviamente los órganos electorales serios del continente se han comprometido con la observación porque los institutos electorales sólidos saben que deben estar abiertos al escrutinio, saben que deben, como lo mencionaba Jacinto, que deben ser una vitrina transparente donde todo mundo pueda opinar. Y está sucediendo un fenómeno adicional. Al ser tan cerradas las elecciones, los llamados de fraude son cada vez más frecuentes. Sé que nosotros tenemos tatuado en nuestro psique lo que sucedió en México en el año 2006, que fue una elección muy cerrada, que incluso generó el cambio de la ley electoral, hubo cambio de consejeros, en fin, fue una elección muy compleja. Pero ese fenómeno de 2006 que en México ya venía precedido de otros fenómenos, después se dio en Costa Rica, después se dio en El Salvador, lo acabamos de vivir en Ecuador, lo vivimos en Perú, lo acabamos de vivir en Honduras, e incluso en los Estados Unidos en esta última elección. Ustedes saben que hasta muy de madrugada pudimos saber los resultados. Creo que en un mundo globalizado como en el que estamos, evidentemente la observación electoral es central. Y los países que se niegan a tenerla, normalmente son países que no se encuentran en el circuito internacional de reconocimiento técnico. Ahí está el caso lamentable de Venezuela, que no ha querido aceptar misiones de observación electoral internacional en el pasado, que acaba de tener un proceso electoral virtualmente sin observación electoral, donde el partido mayoritario ganó con esas cifras que ya no vemos, ¿no? 75, 80%, eso ya no forma parte del nuevo ecosistema electoral que se tiene en el mundo. En el caso de México, el proceso electoral mexicano, como ya mencionaba el consejero Baños, pues va a ser un proceso nunca antes visto en la historia. Los consejeros de la camada anterior, por ejemplo, no participamos en un proceso donde hubiera tanta concurrencia de elecciones locales, pero además, y esto aplica para el caso de México, pero aplica para virtualmente todos los casos, esto se da en un entorno donde las noticias virales, ustedes han oído hablar de este concepto, ¿no? Tal noticia se hizo viral. Todos los periódicos, todas las estaciones de radio ya tienen una sección que se llama viral, y la característica de una noticia que se hace viral es que con una salida que tenga en alguna de las plataformas, inmediatamente todo el mundo la sigue, inmediatamente todo el mundo la distribuye, y si se hace viral significa que lo van a ver millones de personas. Siempre pensamos que solamente está pendiente de nuestra realidad nacional el entorno nacional. Pero en el caso de México, al ser una potencia media, la economía número 13 o 14 del mundo, lo que sucede en México obviamente tiene un gran impacto internacional. Y ahí está el caso que valdría la pena revisar de toda la investigación que se está haciendo en el Congreso norteamericano, con lo que se ha conocido como el Russiagate, que es todo este proceso de investigación sobre la posible participación de potencias extranjeras dentro de los procesos internos. Así como está la observación electoral positiva a la que he hecho referencia, está también la tentación permanente de los ataques informáticos, está la posibilidad perpetua que ya existe, que desde una parte muy lejana del mundo se venga un ataque a los servidores de los órganos electorales, y por eso, y aquí quienes están en esta mesa que son autoridades lo saben muy bien, por eso es que el acceso a la red está siendo tan importante. En el momento en que empieza el programa de resultados preliminares, inmediatamente la gente entra a los servidores, porque si bien es importante las participaciones que se hacen a través de los medios de comunicación masiva, la gente prefiere en muchas ocasiones entrar de mutuo propio para ir sabiendo qué es lo que está sucediendo. Y la red es tan poderosa que, por ejemplo, yo ayer me enteré que habían eliminado al Pachuca en el Mundial de Clubes, me llegó una alarma en el teléfono, como también el consejero Baños se enteró que eliminaron a mis Chivas en el pasado torneo, o que había quedado en un muy triste lugar. Pero la realidad, y hablando en serio, es que las noticias vuelan, fluyen con una gran velocidad, y evidentemente esto no se puede detener. Es algo que ahí está, es la nueva realidad en la que estamos inmersos, y el tema de la viralidad de las noticias desde el punto de vista de la narrativa del fraude
desde el punto de vista de la no aceptación de los resultados y sobre todo de esta tendencia que desde mi punto de vista es suicida, de tratar de destruir a los órganos electorales y a los órganos jurisdiccionales, que es una tendencia que vemos mundial, no es una tendencia solo de México. Obviamente está profundamente actualizada en las tendencias que estamos viendo. Así que el año próximo será, además del superciclo electoral que ya describió el consejero Baños en México, imagínense democracias tan importantes como la brasileña, como la colombiana. Habrá también, omití decir, habrá renovación legislativa en los Estados Unidos y ahí se juega también mucho para los efectos de esta distribución. Ahora con el triunfo de este nuevo senador demócrata en Alabama, la diferencia entre un partido y otro se quedó ya solamente en uno. Entonces, si se vale la expresión, estamos en escenarios muy volátiles. Alguien ha descrito esta situación como la nueva sociedad líquida, y yo sí creo que tenemos una percepción líquida de las cosas. Yo no sé ustedes, pero yo en la mañana que prendo mi teléfono, yo espero que ustedes no sean de esas personas que duermen con el teléfono prendido. Ya está comprobado que eso genera tensión e infartos. Lo peor que uno puede hacer es revisar su teléfono a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana. Sé que hay gente que lo hace. Si alguno de ustedes lo hace, yo les recomiendo que ya no lo hagan. Pero no sé si a ustedes les sucede, y sobre todo a los que son políticos, a las autoridades, cuando prendes tu teléfono en la mañana, sabes que hay una carga enorme de noticias que ya se produjeron en el mundo, y cuando hay campaña electoral o precampaña electoral, esto crece. Nosotros en las misiones, y con esto concluyo, estamos desarrollando una nueva metodología también para revisar redes sociales, porque como decía el consejero Baños, sí creo que estamos en una tendencia cada vez más creciente de viralización de la información, y lo que está sucediendo con la radio, con la televisión, es que la propia radio y televisión están recogiendo mucho de esta información porque están obligados a hacerlo. Ya no es el ciclo anterior, el del viejo periodismo, donde se trabajaba en la tarde la primera plana, se subía a las 3 o 4 de la mañana y nos despertábamos leyendo el periódico. Hoy tenemos acceso permanente a la página de internet del periódico, y ya hay periódicos que incluso están ya clausurando sus ediciones en papel, primero por una razón ecológica, pero segundo porque es mucho más rentable tener suscriptores, y los grandes medios internacionales todos están en la red. Así que vamos a estar en esa circunstancia, y la observación electoral, obviamente, estamos viviendo un fenómeno también que no habíamos visto. Antes la presión solamente era sobre autoridades, partidos, y las misiones tenían un poco de margen, si se vale la expresión, de leverage, para no intervenir. Ahora sucede que las mismas redes que generan los ataques virales, que generan el proceso de descalificación de los fraudes, etcétera, también dirigen esto hacia las propias misiones de observación. Entonces, el peso de las misiones se ha hecho mayor, y obviamente en el caso mexicano, yo estoy convencido que vamos a tener, como lo hemos tenido siempre, una misión muy sólida, no solamente de la OEA, sino que vendrán visitantes internacionales, vendrán personalidades, grupos de parlamentarios, y qué bueno que así sea, porque yo creo, y con esto concluyo, que a veces quizá tendemos un poco a autoflagelarnos cuando analizamos la realidad de las redes. También concluyo diciendo que cuando uno comparativamente ve a México contra, por lo menos el continente, también debemos sentirnos orgullosos porque tenemos órganos electorales, órganos jurisdiccionales y partidos políticos que han venido construyendo un modelo democrático, que es perfectible, que tiene problemas y que debe mejorarse, sí, por supuesto, pero también en la medida que podamos mantener la secrecía del voto como el eje toral, el eje central, y por supuesto los recuentos y los conteos. Ahora somos un poco referencia internacional, porque después de las experiencias complejas que tuvimos, el consejero Baños lo sabe bien, se incorporó en la legislación que cuando hay una diferencia específica entre el primero y el segundo lugar, la autoridad electoral está obligada a hacer estos recuentos. Ahora que estoy viendo el asunto en Honduras, por ejemplo, pues ellos están teniendo la misma discusión que nosotros tuvimos
a partir del 2007, del 2008, porque a ellos les llegó más tarde este proceso de competencia, digamos, tan intenso. Así que va a ser muy importante estos fenómenos y aunque yo no estaré aquí como parte de la misión, porque no puedo al ser nacional, obviamente en todos los demás países, sumando a México, pues vamos a tener un año muy intenso que le va a cambiar el rostro político al continente. Gracias al doctor Guerrero y gracias también al consejero Marco Antonio Baños. Antes de ceder la palabra al presidente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera, me permito compartir con ustedes una breve reflexión también sobre este proceso electoral. Como se ha dicho, el proceso electoral 2017-2018 será uno de los más complejos y competidos en los años recientes del país. Serán millones de spots en radio y televisión, cientos de declaraciones, propuestas y posiblemente mucho ruido alrededor de la elección. Los ciudadanos necesitan recuperar la credibilidad en la política. Los partidos deben hacer un esfuerzo por dejar la demagogia y el populismo para centrarse en propuestas ligadas a la realidad de México. No hay fórmulas mágicas. Todo resultado demanda un esfuerzo previo y también compromiso colectivo. Las campañas deben vender más que un rostro sonriente o un eslogan que suene bien. Deben centrarse en lo que interesa y preocupa al padre de familia, al trabajador, a las mujeres, al campesino, al universitario, al emprendedor, a los indígenas. La desigualdad social, la corrupción y la impunidad son temas pendientes en México. Los cómo deberían ser la columna vertebral de este proceso electoral. No el ataque, la descalificación o la difamación, porque la gente termina por hartarse y decepcionarse cada vez más de la política y sus políticos. No hay ángeles ni demonios, solo personas con estilos y creencias diferentes. En este contexto, los medios de comunicación necesitamos abonar al proceso con equilibrios informativos, cerrando la puerta a rumores y falsas noticias. Que el ciudadano tome sus decisiones libremente y lo ideal sería que en un entorno de seguridad. Por el bien del país, que este proceso electoral se desarrolle en un ambiente democrático, limpio y en paz. Cedo la palabra al presidente del Instituto Electoral. Después de escuchar tanto al consejero electoral Marco Baños como a Paco Guerrero, doctor, pues no me queda más que hacer una especie de relatoría para llevarnos las ideas clave que comentamos el día de hoy en esta mesa. Empezaremos diciendo, bueno, de acuerdo a la numeralia de esta elección en 2018, pues y dado que hay un 90% del país con casillas únicas, pues es imprescindible llevar a cabo una sincronización en la logística entre los OPL, antes OPLES, ahora OPL, y a ver cómo nos ponen después, y la actualización electoral para el efecto de los cómputos, el conteo rápido, y esa sincronización entre las autoridades pues también permitirá informar oportunamente a las ciudadanas y a los ciudadanos. Las autoridades electorales tenemos que ser transparentes y los ciudadanos deberán prestar atención a especificidades muy concretas de esta elección, como es el tema de los criterios de paridad de género, que pues estamos también por aprobarlos aquí en el estado de Puebla. Es necesaria la revisión de los recursos a los partidos políticos, un tema tan debatido a nivel nacional, y ya ese punto yo no lo tenía en el radar, el evitar que los partidos políticos utilicen parte del gasto ordinario para pagar las propias sanciones de las violaciones que ellos mismos cometen. Establecer mecanismos de coordinación con partidos políticos para generar sistemas de análisis de decisiones por parte de la autoridad electoral y generar información socialmente útil y de manera potable, como lo comentaba el doctor Paco Guerrero, que permite informar con precisión y rapidez a los ciudadanos. Estamos todos conscientes de esta narrativa que existe por ensuciar los procesos electorales, la tendencia de que no hay elecciones ya con un margen apretado, más bien la tendencia es que hay un margen apretado entre primer y segundo lugar en las elecciones, a ver qué ocurre en las 30 concurrentes que habrá en el país, y en las 9 al cargo de gobernatura, o 10, y el caso de Nuevo León entraría en esta bolsa en la que está Puebla. Hay factores de lealtad democrática, como lo comenta Paco Guerrero, que están resquebrajando, como la construcción anticipada de una narrativa de un fraude electoral. El nuevo modelo de comunicación política es el nuevo del nuevo. El nuevo fue el que acaba de regular el INE hace algunos años, ahora estamos en el nuevo modelo a través de las redes sociales. Está regulada ya la parte de radio y televisión, o está restringida inclusive, y sin embargo no lo está así el modelo de comunicación instantánea, ¿no? Y esto obliga a los partidos políticos, a las instituciones, a los políticos, medios de comunicación, por supuesto, a tener una capacidad de crítica distinta,
para poder acercarnos, sobre todo las autoridades electorales y los políticos, los partidos políticos, a aquellas personas que votarán por primera vez en 2018, que son usuarios constantes de estas redes sociales. Y es un reto conjunto que tenemos para construir ciudadanos críticos y evitar las fake news. Inclusive radio y televisión, también le comentaba al doctor Paco Guerrero, están obligados a retomar noticias que fueron publicadas previamente en portales de internet o a través de las redes sociales. Una reflexión a los ciudadanos: estamos recibiendo solamente la información que queremos recibir o estamos abiertos a escuchar puntos de vista que nos convence sin descalificar de inmediato. El impacto real de las redes sociales es creciente, está desplazando los spots de radio y televisión. A pesar de los 54 millones de spots para el proceso electoral federal, en 2080 señales de radio y televisión a nivel nacional. Sin embargo, la libertad de expresión sigue teniendo ese arraigo, esa importancia más bien que le otorga la propia legislación en la Constitución de nuestro país. La importancia de la observación electoral internacional en 30 de los estados de la OEA, importancia igual de un proceso de investigación de agencias internacionales en los procesos electorales internos para poder prevenir ataques informáticos a los que estamos también sujetas todas las autoridades electorales. Y finalmente, conscientes todos que se deben implementar estrategias de comunicación veraces y transparentes, como es el caso del eleccionario que presentamos el día de hoy, para contrarrestar la tendencia suicida de tratar de destruir órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales. Muchas gracias a todos. Muy bien, de esta forma hemos concluido este evento. Muchas gracias a todas y a todos. En nombre del Instituto